En el séptimo episodio de Paradoc, el código primigenio, forma de vida primigenia. En 1988, dos investigadores hicieron un descubrimiento revolucionario que podía cambiar toda la industria agrícola. Guido Ebner y su colega Heinz Schurz expusieron material biológico a campos eléctricos que superaban con creces la intensidad de campo natural de la atmósfera. Resultó que los organismos y el material biológico aislado reaccionaban a estos campos eléctricos de una forma milagrosa pero misteriosa. Los organismos volvieron a su forma original. En algunos casos, se encontraron especies vegetales que existían hace millones de años. Presumiblemente, se recuperaron genes que habían sido utilizados en una época anterior. Además, aumentaron la tasa de crecimiento de los gérmenes y el índice de fecundación y germinación, o cambiaron la composición fundamental de una población. En otras palabras, habían descubierto cómo obtener plantas más fuertes, peces más grandes y, por tanto, mayores rendimientos de una forma aún desconocida, sin ingeniería genética, utilizando únicamente un campo eléctrico. Estaba a punto de comenzar una nueva era en la agricultura. Pero, ¿quién conocía el código prehistórico? Los investigadores presentaron sus inventos en la televisión suiza en 1988 y en 2007 el libro El código prehistórico de Luc Burgin fue la principal fuente de publicidad. Burgin conoció personalmente a los dos descubridores y acompañó sus trabajos. Los descubrimientos han sido confirmados por varias universidades y varios profesores están detrás de ellos, entre ellos el premio Nobel Werner Arber. Según él, pude ver en persona la serie de experimentos en Ciba y quedé realmente impresionado. Desde entonces me fascina la idea. Estoy seguro de que alguien la redescubrirá en algún momento. ¿Es la alternativa a la investigación genética? O mejor aún, ¿es posible reactivar la diversidad? ¿Qué hay detrás? ¿Qué descubrieron exactamente los investigadores? La siguiente información se basa en una apasionante entrevista con Daniel Ebner, hijo de Guido Ebner. En la entrevista explica cómo lo descubrieron con su padre. Empezaron con experimentos con animales en los que colocaban un campo eléctrico estático alrededor de una rata y cambiaban constantemente los polos. Querían ver si esto causaba estrés o si el ritmo cardíaco se adaptaba a los cambios de polos del campo eléctrico. Un campo electrostático es un campo en el que no circula corriente. Se coloca una placa cargada positivamente frente a otra cargada negativamente y se aísla para que no pueda fluir la corriente. Esto crea un campo de tensión porque la corriente quiere fluir pero no puede. Ocurre exactamente lo mismo con el campo eléctrico terrestre, es decir, el campo de tensión entre la ionosfera y la superficie de la Tierra. Si esta tensión eléctrica se descarga, los rayos caen sobre la Tierra. Por tanto, es algo que también ocurre en la naturaleza. El ritmo cardíaco de la rata se adaptó al cambio de polos y no se generó estrés. Sin embargo, el siguiente paso fue colocar un helecho bajo este campo eléctrico y ver qué ocurría. El helecho gusano que emergió de esta semilla era uno completamente diferente al que existía hace millones de años. La hipótesis era que se reactivaban genes latentes. En otras palabras, el desarrollo de la vida en la historia sigue almacenado en los genes. La naturaleza tendría, por tanto, memoria. Pero ¿cómo sabían que era la forma original? ¿Cómo sabían que la nueva forma dependía de la historia de los organismos vivos? Mientras tanto, hay bacterias que se han adaptado al medio y pueden vivir con oxígeno. Pero todavía hay bacterias que siguen viviendo sin oxígeno, es decir, que no han experimentado en el pasado el desarrollo necesario para acostumbrarse al oxígeno, sino que se han replegado en nichos. Por ejemplo, las bacterias de la sal. Estas viven sobre o en la sal y no pueden vivir en un entorno rico en oxígeno como el agua, por lo que no han experimentado el desarrollo necesario para adaptarse a entornos ricos en oxígeno. En cambio, las otras bacterias que viven con oxígeno sí han experimentado este desarrollo. Ambos tipos de bacterias se colocaron bajo un campo eléctrico. En el caso de las bacterias de la sal, se aumentó la concentración de oxígeno. En el caso de las otras, se aumentó la concentración de sal.
Las bacterias de la sal murieron entonces en un entorno diluido entre un 3 y un 5%, por ejemplo, agua, ya que nunca habían aprendido a hacerlo. Pero las otras bacterias eran capaces de sobrevivir hasta en un 28% de solución salina. Además, el maíz, entre otras cosas, reaccionó al campo eléctrico. 8 días después de ser expuestas al campo eléctrico, las plántulas se plantaron en suelo normal y se trataron como de costumbre. Al cabo de 14 semanas, los resultados mostraron que algo había cambiado definitivamente. Hojas y tallos más anchos, de 3 a 6 mazorcas por planta, en lugar de solo 1 a 3. Formación de varios tallos. Una planta de maíz tenía ahora un máximo de 12 mazorcas como el maíz original, que solo se encuentra en estado silvestre en Perú. Se calculó que el maíz tratado de este modo produce un 40% más de rendimiento. En el caso de la trucha, los investigadores obtuvieron una especie de trucha casi extinguida, más grande y más viva. Era mucho más vivaz, pero también más tímida, lo que debería ser una reacción de huida saludable del pez. Esta trucha también tiene más dientes, lo que debería ser así porque la trucha es un animal cazador. Estos dientes le ayudan a atrapar a sus presas. Sin embargo, si las truchas se alimentan en piscifactoría, ya no necesitan estos dientes y con los años se convierten en una especie negativa. Se pierde la naturaleza sana de la trucha. Probablemente ocurre lo mismo con todos los demás animales. Aparentemente, la naturaleza almacena la información que le es vital. Por lo tanto, los cambios negativos en la naturaleza provocados por el ser humano pueden revertirse utilizando el código primigenio. ¿Por qué no se utiliza esta tecnología a pesar de que tiene tanto potencial? Quizás se trate de una conspiración secreta deliberada o simplemente una tecnología del futuro aún inexplorada e incompletamente descodificada. Y en el próximo episodio de Paradoc, ¿está nuestra historia escrita en la naturaleza? Código primitivo, segunda parte. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Y si no quieres perderte más vídeos nuestros en el futuro, no olvides suscribirte y pulsar la campana. Sería un gran apoyo a nuestro trabajo.